Muy buenas noches con cada uno de ustedes, muy buenas noches con toda la persona que nos están viendo en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Mi saludo cordial al señor decano y a la junta directiva del ilustre Colegio de Abogados de Ica y a quienes en esta oportunidad nos están siguiendo a través de esta transmisión, a través de la plataforma del ilustre Colegio de Abogados de Ica. Un saludo especial para cada uno de ustedes, un saludo especial para quienes se están contactando en esta oportunidad. Y en el marco de este tema que nos toca abordar el día de hoy, analizaremos un poco el tema de los procesos comunes y también las cuestiones de criminalidad organizada. Y dentro de ello haremos un análisis, obviamente, sobre las técnicas especiales de investigación, poniendo énfasis en los temas de colaboración eficaz y de la misma manera en el agente encubierto y en las interceptaciones telefónicas. De la misma manera, haremos un análisis de cómo hoy en día se habla de organizaciones criminales que se dedican también a realizar actos de corrupción de funcionarios, de lavado de activo e incluso también los famosos delitos comunes existentes. Teniendo en cuenta ello, vamos a empezar mencionando básicamente lo que se encuentra respecto a las investigaciones de los casos comunes. Las fiscalías penales son aquellas fiscalías que por lo general en la mayoría de los casos tienen una abundante gama de carpetas fiscales. Sin embargo, estas carpetas fiscales no son tan abundantes o extensas en magnitud como pueden ser, por ejemplo, las investigaciones de las fiscalías anticorrupción, de la fiscalía de lavado de activo, que obviamente por la voluminosidad existente en las propias investigaciones hace que los casos sean más extensos, sean más abundantes. Las fiscalías comunes no, las fiscalías comunes pueden llegar a tener cerca a veces de 200 carpetas fiscales. Si hablamos de esas fiscalías que ven investigaciones de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se llega hoy en día, por ejemplo, a cerca de 200 o 150 casos a nivel de investigación porque son muy frecuentes este tipo de delitos existentes. Entonces, vamos a empezar señalando cómo es por lo general las investigaciones a nivel de este tipo de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Para ello y para hacer una precisión, empezaríamos señalando respecto a lo que viene a ser la autoría en este tipo de delitos. Y es que en este tipo de delitos, cuando empezamos a mencionar contextos de autoría, vamos a señalar lo que nosotros ya lo hemos visto a nivel, por ejemplo, de pregrado. ¿Y qué hemos visto a nivel de pregrado? Los temas de los autores materiales, los coautores y los autores intelectuales, ¿cierto? Teniendo énfasis, por ejemplo, en el agente, porque respecto al agente no se requiere una condición especial o una condición cualificada, sino que cualquiera de nosotros puede cometer, por ejemplo, un delito de robo, un delito de hurto, un delito de violación. No se requiere una condición especial, sino que cualquier persona podría ser autor de ese hecho delictivo. Pero analicemos ese tema de autoría. El autor material es aquella persona que realiza el comportamiento prohibido. Es aquella persona que realiza ese comportamiento contrario a norma. Precisamente su comportamiento se subsume dentro de una normativa penal. Entonces tenemos a los autores materiales. El autor material, aquel sujeto activo que contraviene la norma. Aquella persona que despoja, por ejemplo, mediante destrezas, algún bien de dominio de otra persona. Tenemos al autor material. Pero vamos a tener a quienes idean y planifican la realización de un hecho delictivo. Y ahí tendremos a los autores mediatos, porque un autor mediato no tiene participación de subsunción en un hecho delictivo, pero sí es aquella persona que planifica o idea la realización de un hecho delictivo. Es aquel que sabe el motivo y el móvil. Entonces hasta ahí un paréntesis. Por ejemplo, en los delitos de sicariato, tenemos a alguien que es el autor material que finalmente realiza este comportamiento porque recibió órdenes. Y cuando uno detiene a este autor material y le empiezas a interrogar, pero dígame cuál es el motivo, cuál es el móvil, el por qué usted ha cometido este hecho delictivo. La respuesta que va a dar por lo general es: yo no sé cuál es el móvil, sino a mí me contrataron. Yo no sé cuál es el motivo, a mí me pagaron para quitar la vida a determinada persona. Entonces, luego a nivel de investigación, uno termina, obviamente, encontrando al autor intelectual, y el autor intelectual sí sabe el motivo.
El autor intelectual sí sabe el móvil, sabe por qué, y cuando lo empiezas a investigar dices, sí, yo he cometido este delito porque era un ajuste de cuentas, era un delito sentimental porque él estuvo cortejando, por ejemplo, a mi novia, entonces sabe el motivo del por qué le quita la vida a la otra persona. Entonces tenemos al autor intelectual, pero también tendremos participaciones en conjunto. Y las participaciones en conjunto son típicas. Y esto puede ser en algunos casos producto de bandas criminales o en otros casos producto de organizaciones criminales. Por ejemplo, cuando alguien va al banco y quiere sacar una suma de dinero, pongamos como ejemplo 7.000 soles, esto ya va generando un riesgo. Entonces la persona, obviamente, a efectos de que no le pasa nada, termina yendo, por ejemplo, al banco, pero no está muy bien vestido, sino va con unas indumentarias para no pasar, para que no puedan captar a esta persona y pueda pasar inadvertido. Entonces va con un polo, por ejemplo, usado, unos pantalones también usados y unas zapatillas desgastadas. ¿A efectos de qué? A efectos de que no suceda absolutamente nada. Pero ¿qué sucede? Cuando va al banco a hacer retiro de los 7.000 nuevos soles, va caminando una cuadra después del banco y es interceptado, por ejemplo, por una camioneta con lunas polarizadas. Bajan 3 sujetos encapuchados y lo encañonan. Uno a la altura del 100, el otro a la altura del pecho, y terminan sustrayendo lo que viene a ser el dinero que ha tenido a bien de retirar de la entidad bancaria. En ese caso en particular, ¿qué podría haber sucedido para que este hecho se haya tenido a bien de configurar? ¿No es acaso que alguien seguramente de la entidad bancaria ha tenido que dar algún tipo de información? ¿Ha tenido a bien de comunicar? Y la respuesta es que luego a nivel de desinvestigación uno termina dándose cuenta de que efectivamente esto ha sido así, que alguien, por ejemplo, de la entidad bancaria ha dado una información, ha dado una seña, ha dado un movimiento, etcétera, cualquier tipo de información. Entonces, uno se podría confundir al inicio y diría, no, eso es un tema de complicidad. Sin embargo, cuando vas investigando más te das cuenta de que es todo un grupo complejo. Y es un grupo complejo porque no solamente forman parte, por ejemplo, de esta organización, no solamente forman parte de esta organización aquellas personas que estaban con las pasamontañas, sino también aquellas personas que trabajan dentro de esta institución. Entonces son comportamientos en conjunto. Y cuando hablamos de comportamientos en conjunto, ¿a qué hacemos referencia? A temas de coautorías. A temas de coautorías. Entonces, en ese análisis de los delitos comunes, veríamos temas de autor material, autor intelectual y veríamos también a los coautores. Precisamente en las cuestiones de criminalidad organizada se habla de participación de coautores, siempre en orden jerárquico o lineal, por ejemplo, pero con funciones establecidas. Ahora, después de haber precisado ello, mencionemos al agente. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el autor? El autor en estos delitos no requiere una condición especial, no requiere una condición cualificada. A diferencia, por ejemplo, de los análisis de las autorías bajo el tema de infracción del deber. Porque en las cuestiones de infracción del deber, cuando uno empieza señalando autoría y estamos hablando de infracción del deber, delito contra la administración pública, por ejemplo, ahí sí nos dan una exigencia, porque nos menciona que solamente serán autores aquellas personas que tengan una condición especial, aquellas personas que tengan una condición cualificada. No cualquiera es autor. Entonces uno empieza rápidamente a decir, entonces si tienen una condición cualificada, solamente quienes serán autores, aquellas personas que están comprendidas, mucha atención, aquellas personas que están comprendidas en la carrera administrativa. Y quienes se encuentran comprendidos en la carrera administrativa serán solamente funcionarios y servidores públicos, ¿correcto? Funcionarios y servidores públicos. Y con características peculiares en cada uno de ellos. Por ejemplo, los funcionarios públicos son aquellas personas que tienen poder de decisión dentro de un aparato estatal, dentro de una entidad del Estado, organismo o el mismo Estado. Tienen poder de decisión y poder de delegación en las atribuciones propias del cargo que tienen. Los servidores públicos, ¿quiénes son? Los servidores públicos son los subordinados. Son aquellas personas que tienen que acatar las órdenes del jefe inmediato. Tienen que obedecer
aquellas órdenes que le da el superior. Y en base a eso cumplirán también las funciones propias del cargo que tienen. Entonces, tanto funcionarios y servidores públicos respecto a temas de autoría, ellos sí, por ejemplo, tienen una condición especial. Porque, díganme ustedes, ¿quién comete un delito tipificado en el artículo 384? ¿Quién es autor de un delito del artículo 384? Que este tipo penal nos habla de colusión, por ejemplo. ¿Quién es autor de un delito tipificado en el artículo 399? O 382, por ejemplo, concusión, aprovechamiento indebido del cargo. O del artículo 387, que nos menciona peculado. ¿Quiénes son autores? ¿No es acaso que el autor sí requiere en estos casos en particular una condición especial? ¿No es acaso que requiere una condición cualificada cuyo comportamiento precisamente infringe un deber funcionarial? Por supuesto que sí, ¿cierto? Solamente son autores de delitos de corrupción de funcionarios aquellas personas, doctores, que se encuentran comprendidos en la carrera administrativa y solo serán funcionarios y servidores públicos. Entonces ahí vamos analizando este tipo de participaciones. Ahora, analicemos un poco más. En los casos de la teoría del dominio del hecho, en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el encargado de realizar las investigaciones son las fiscalías penales. Y sobre ello vamos a mencionar ahora la cuestión del plazo de investigaciones de este tipo de delitos. Porque los plazos, por lo general, estos tipos penales son considerados como casos simples. Son considerados como casos simples. ¿Por qué? Porque se tiene, en muchos de los casos, un solo imputado. O sea, solo tenemos un solo imputado en esos casos, que habrá cometido un delito de robo, delito de hurto, por ejemplo, delito de violación o delito de extorsión. Se tiene 1, 2 o 3 a lo máximo como imputados. Entonces, el plazo en este tipo de investigaciones, por ejemplo, teniendo este tipo de hechos, será, de acuerdo a lo que nos señala nuestro Código Procesal Penal, 60 días. Tendremos un plazo de 60 días que obviamente puede ser ampliado por 60 días más, teniendo un total de 120 días. Lo típico es que en este tipo de investigaciones, de los casos comunes, después de los 120 días, se tenga bien de formalizar o archivar. Y si es la formalización, ya estamos propiamente en este estadio procesal, donde es, si bien es cierto, decisorio, también se tiene que continuar con una investigación. ¿Perfecto? Ahora, sin embargo, si luego nos metemos a mencionar lo que yo señalaba, delito de infracción del deber. Los delitos de infracción del deber, ya la situación cambia. Porque, para empezar, dentro del Ministerio Público, el órgano competente para investigar estos casos será la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Ellos son los competentes. Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quienes investigan los tipos penales comprendido entre los artículos 382 al 401 de nuestro Código Penal. 382 nos habla del tipo penal de concusión y termina en el artículo 401, que nos menciona a nosotros el tipo penal de enriquecimiento ilícito. Entonces, acá ya la situación varía, porque dentro de los delitos de corrupción de funcionarios vamos a encontrar delitos que por su propia naturaleza son más sencillos a nivel de una investigación y otras que son complejas. Y precisamente en esta complejidad hoy en día se ve organizaciones criminales que se dedican a cometer delitos en proceso de licitación, en proceso de contratación. Y ustedes ya han escuchado que este tipo de organizaciones criminales son las organizaciones de los famosos cuellos blancos, por ejemplo, que eso es la denominación que en realidad le dan, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando ya de personas que forman parte de una organización, pero que se dedica y tienen incluso estatus académicos muy elevados, que se dedican a cometer este tipo de delitos contra la administración pública, pero a eso llegaremos más adelante. Centrémonos en ese sentido, por ejemplo, en esos tipos de investigaciones de corrupción. Típicos casos comunes que suelen ver estas fiscalías especializadas: delitos de cohecho. Los delitos de cohecho es el pan de cada día.
Y dentro de ello uno analiza el delito de cohecho y sus diferentes derivados, ¿no? Porque de todo el vagamen de delitos de corrupción, el cohecho es el que tiene más derivados. Tenemos el cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho transnacional. Y si hoy en día, ya por temas de vinculación funcional específica, se habla, por ejemplo, del cohecho activo genérico en el ejercicio de la función policial, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, donde los únicos autores de este hecho delictivo serán miembros, por ejemplo, de la Policía Nacional del Perú. Entonces, los cohechos son los tipos más comunes. ¿Y cuántos son los autores, por lo general, de un delito de cohecho? Puede ser entre 2, 3 o 4 personas, por lo general. ¿Correcto? Entonces, un caso de 2, 3 como cohecho o concusión, que es otro tipo penal también frecuente, ¿merecen ser declarados complejos? Por lo general no. Son tipos penales de casos simples, no complejizados, pero cuando pasamos a la otra esfera, y les voy a señalar 3 tipos penales que por lo general y por su propia estructura y naturaleza tienen una complejidad. ¿Y cuáles vendrán a ser, por ejemplo, estos delitos? El primero de ellos, muy frecuente y ahora muy común en estas situaciones de pandemia o emergencia, los delitos del artículo 384. ¿De qué hablaré? Del delito de colusión. El delito de colusión, ¿cierto? Porque en este delito de colusión precisamente se da en los procesos de contratación y adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otro tipo de operación a cargo del Estado. Los famosos delitos de colusión. Hace un tiempo se hizo un estudio y el delito de colusión en los procesos de licitación eran los que con mayor frecuencia se solían cometer, precisamente por funcionarios públicos que tienen poder de decisión al momento de adquirir, por ejemplo, algún tipo de bien o la construcción de algún tipo de carretera, puente, etc. ¿Correcto? El otro tipo penal que por complejidad también nos requiere un especial análisis. Estaremos hablando del delito tipificado en el artículo 387. ¿De qué tipo penal hablaré? Del tipo penal de peculado. El tipo penal de peculado, por ejemplo, y ahí tiene su propia naturaleza este tipo penal. Porque ¿qué nos menciona? ¿Quién es autor de este delito? El funcionario y servidor público que se apropia o utiliza caudales o efectos que estén bajo su administración o custodia, ¿cierto? Entonces es muy frecuente que dentro de las instituciones del Estado haya muchos, obviamente, caudales, hay muchos efectos que se tiene que dar la utilidad que corresponde y dentro del parámetro también de cantidades existente o montos presupuestarios. Ni un solo centavo debe retirarse, por ejemplo, de la arcas del Estado. No se puede apropiar ni 10 céntimos del aparato estatal, porque este tipo de comportamientos nos permitirían ver, por lo menos indiciariamente, la presunta existencia, por ejemplo, de los delitos de peculados. Tercer delito, muy frecuente también, tipificado en el artículo 399. ¿De qué tipo penal hablamos? Del delito de aprovechamiento indebido del cargo, o conocido también como el delito de negociación incompatible. O sea, solo menciono los tres, ¿ya? ¿Y qué nos dice este tipo penal que les estoy mencionando? En la descripción menciona lo siguiente: el funcionario y servidor público que se interesa indebidamente para sí o para otro, de manera directa, indirecta o por acto simulado, en los contratos y operaciones. Entonces, estos 3 delitos que acabo de mencionar, peculado, por ejemplo, colusión y aprovechamiento indebido del cargo, son los que por su naturaleza van a ser, por lo general, declarados complejos a nivel de una investigación. ¿Y en dónde va a radicar esa complejidad? Primero, en la pluralidad de agentes. Porque los procesos de licitación, procesos de contratación, por ejemplo, al momento del otorgamiento de la buena pro, vamos a tener al comité de selección. Y dentro de este tema, ¿cuántas personas integran un comité de selección? Integran 6 personas, 3 titulares y 3 suplentes. Y entonces, si se investiga a los integrantes del comité de selección, tienes 3 titulares.
ya tenemos a partir de 3 una pluralidad de agentes. Pero no será el único que será investigado. Seguramente tendremos al área usuaria, o tendremos al gerente de la institución, o tendremos al directorio de la institución. Y aparte de ello, entonces ya por temas de complejidad, ya tendríamos pluralidad de agentes. ¿Correcto? Estaríamos hablando pluralidad de agentes. Ahora, un proceso de licitación, doctores. La documentación de los procesos de licitación. Los procesos de licitación, ¿son documentaciones abundantes o son documentaciones cortas? ¿Serán documentaciones que tengan, por ejemplo, cerca en ocasiones de 22, 30 o a veces 80 tomos? ¿O tendremos, a diferencia de las investigaciones de los delitos comunes, por ejemplo, cerca de 15 o cerca de 20 o quizás 200 folios? Entonces, por lo general, los procesos de licitación tienen abundante documentación y el Ministerio Público solicita el íntegro del expediente del proceso de licitación. Entonces ya tienes una segunda situación para que digas, no, los casos de corrupción de funcionarios van a tener a bien de ser declarados complejos. ¿Por qué? Porque ahora tienes abundante documentación. Tienes abundante documentación. Y aquí ingresa lo interesante respecto a temas de técnica de investigaciones. Todavía no ingresamos a técnicas especiales de investigación, ¿correcto? Sino a investigaciones en estos tipos penales. Por ejemplo, la mayoría, no puedo decir todos, porque en cohecho puedes encontrar prueba directa. En cohecho cohecho activo genérico encuentras prueba directa. En concusión puedes encontrar prueba directa. Pero en los delitos antes mencionados, muy poco probable encontrar temas de prueba directa. Por lo general es indicio. Por lo general nos situamos solamente a temas de prueba indiciaria. Y ahí lanzamos pues este primer tipo penal que hemos estado mencionando, colusión. Por ejemplo, colusión. Verbo rector, la concertación. Verbo rector, la concertación. ¿Qué dice la Corte Suprema respecto a esa tipicidad objetiva? ¿Qué es la concertación? Concertación igual a acuerdo, un acuerdo de voluntades. Pero ese acuerdo de voluntades no es cualquier tipo de acuerdo, sino tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo va a ser defraudar patrimonialmente al Estado. Ese es el objetivo en un delito de colusión. Entonces podemos analizar mucha doctrina, dogmática, etcétera, respecto al tema del delito de colusión, pero lo que nos interesa es analizar el tema de probanza. Entonces, si el meollo del asunto viene a ser la concertación, el acuerdo de voluntades, la gran pregunta es, ¿cómo me pruebas esa concertación? ¿Cómo me pruebas ese acuerdo de voluntades? ¿Cómo probamos a nivel de investigación? Regreso a lo que inicialmente decía yo en los delitos, por ejemplo, de homicidio. En un delito de homicidio, a través de las cámaras de videovigilancia, la pericia balística, por ejemplo, el examen de necropsia que se va a tener que realizar, la escenificación en la escena del crimen, entonces serán elementos importantísimos para poder sindicar a una persona a ser autor de un hecho delictivo, ¿cierto? Los testigos que han visto este suceso. En los delitos de violación, el reconocimiento médico legista, por ejemplo, serán elementos importantes para poder vincular a una persona como autor de estos hechos delictivos, ¿correcto? Pero en concertación, en acuerdo, ¿cómo me pruebas una concertación? ¿Cómo probamos una concertación? No existe prueba directa porque es muy complicado, a menos que utilicemos las técnicas especiales de investigación. Ahí la situación cambia. Pero para aplicar técnicas especiales de investigación hay que tener una especial motivación, circunstancia todavía para poder hacer la utilización de la misma. Si no, no podríamos realizar. Entonces, el delito de colusión ya es complejo. Pero ahora a nivel de probanza, dígame cómo encontramos la concertación, cómo encontramos el acuerdo de voluntades. Entonces, lo típico y casual en sus inicios para probar concertación era lo siguiente. Y es que va evolucionando también el tema de las organizaciones criminales en el tiempo, ¿cierto? Las organizaciones se van modificando, se van adaptando y van teniendo un mayor orden incluso también.
Entonces, hace un tiempo atrás les comento, para poder evidenciar temas de acuerdo, se solicitaba el cuaderno de ingreso y salida de determinadas personas que visitaron a un funcionario. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Antes de un proceso de licitación, proceso de contratación, el proveedor iba a las oficinas del funcionario público para conversar, para dialogar. Y no solamente su visita era una vez, sino lo visitaba 2 veces, 3 veces, 4 o 5 veces. Entonces, solicitabas el cuaderno de ingreso y salida de personal. Solicitabas este cuaderno y eso era un elemento importantísimo que tenías. Antes, los imputados por lo general declaraban, daban su versión, daban su información. ¿Correcto? Entonces tenías, por ejemplo, ahí la situación de que podían caer en contradicción. Entonces tenías el cuaderno de ingresos y salidas, tenías contradicciones en sus declaraciones, tenías el cúmulo de irregularidades en el proceso de licitación. Era importante ya para formalizar por lo menos una investigación preparatoria por un delito de colusión. Sin embargo, las situaciones han cambiado. Hoy hablamos, por ejemplo, del artículo 71, tanto en su primero y específicamente en el segundo párrafo, que menciona que toda persona tiene derecho a guardar silencio. Entonces ya no declara y no lo puedes obligar. Entonces vas, por ejemplo, ahora a solicitar el cuaderno de ingreso y salida. Pero ahora pues las empresas privadas o los particulares ya no visitan a las oficinas. Ya no hay visitas a las oficinas de estos funcionarios públicos. Entonces, ya a nivel de probanza, lo que se ha venido utilizando en los últimos 15, por ejemplo, 20 años, son pues, a nivel de indicio, los levantamientos del secreto de las comunicaciones. Como una de las formas más interesantes para evidenciar indicio de la concertación. Entonces, el FICAR requiere esto. Porque los requerimientos no son autónomos como las disposiciones, ¿no? Que uno decide iniciar una investigación, formalizar o concluir. Los requerimientos hay que pedirlo al juez y hay que motivarlo bien. Porque el juez tiene 2 alternativas, declarando fundado o infundado. Entonces el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones tiene que tener una fundamentación muy importante para señalar por qué un derecho fundamental que tiene el imputado, el derecho de la reserva, la inviolabilidad de las comunicaciones, tienen ahora la necesidad de tener que levantarse para evidenciar existencias de presuntos actos de corrupción. Entonces se hace ese requerimiento, el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. No es probanza, sino es indicio. Entonces el juez te lo declara fundado porque está muy bien motivada. Eso viene a ser uno de los momentos importantísimos. Digo uno, no digo el único ni el más importante, sino uno de los momentos importantísimos a nivel de investigación a efecto de evidenciar, por ejemplo, si existe o no existe algún tema de concertación. Y ahí, a través de Excel, se analizará la vinculación de llamadas, entrantes y salientes. ¿Qué sucede si se encuentra una o 2 llamadas? ¿Eso es prueba? ¿Ese es un indicio? Pues no tendrá mucha relevancia en sí. Pero si encontramos más de 2 llamadas, 3, 5, 7, 10 llamadas que tengan duraciones de 5, 6, 7 minutos, entrantes y salientes, eso sí es un indicio fuerte. ¿Un indicio fuerte para qué? Para la posible existencia de una concertación. La posible existencia de una concertación. Pero te digo la magnitud, o sea, no se trata de ella, sino tiene que ser... Ahora, estas llamadas tienen que tener un margen temporal, por ejemplo. O sea, tienen que darse en los procesos de licitación. Antes, durante o después de los procesos de licitación, los procesos de contratación. Si se han dado hace 10 años atrás, por ejemplo, esto no tendrá ningún tipo de relevancia para que sobre esta concertación, sobre este proceso de licitación, señalemos la existencia de concertación, porque son llamadas anteriores. Entonces, si ya tienes llamadas, ¿ok? Si tienes llamadas, tampoco es suficiente, sino hay que ver cuál ha sido, cuál ha sido la contraprestación, o sea, cuál ha sido el beneficio, porque el objetivo es concertarse para defraudar al Estado, y detrás de esa concertación hay un acuerdo en la cual se van a beneficiar obviamente ellos. Entonces, hace un tiempo atrás, nuevamente reitero, hace un tiempo atrás, 12 años, 15 años, lo típico era tener que requerir el levantamiento del secreto bancario. El levantamiento del secreto bancario. Y era muy particular de que, por ejemplo, si el comité de selección había sido sometido a una investigación,
En ese levantamiento se encontraban depósitos de sumas de dinero a los integrantes del comité de selección, o en los integrantes del comité de selección se encontraban depósitos de suma de dinero. Entonces, eso sí, también era un indicio muy importante, un indicio fuerte, porque decías, mira, no solamente encontramos vinculación de llamadas que ya son el quebrantamiento del principio de imparcialidad, sino también que estamos encontrando depósitos bancarios. Entonces, mira, le han dado la buena pro, le han dado como ganador a esta empresa, pero han recibido una suma de dinero y aquí se prueba, ¿cierto? Pero les digo, a veces la delincuencia también va sofisticándose y va evolucionando, entonces ya no ponían sus propias cuentas bancarias, sino ponían la del hermano, la de la esposa, por ejemplo, o incluso la de un amigo, teniendo hoy en día lo que se conoce como los paraísos fiscales, porque incluso personas exteriores son los a las cuales se le tiene que depositar. Entonces ya los levantamientos de secreto bancario van teniendo en algunas medidas, en los delitos de corrupción como viene a ser colusión, a veces poca frecuencia. Entonces, pero bueno, si hayas depósitos bancarios, eso sí sería importante, porque ya tendrían los siguientes indicios: levantamiento de secreto de las comunicaciones, levantamiento de secreto bancario y irregularidades en el proceso de licitación. De ahí sí vas teniendo mayores evidencias de una existencia de concertación. Ahora, obviamente no es tan sencilla como lo que yo les estoy señalando, porque luego hay que precisar dónde se dio la concertación, si se dio en los actos preparatorios, si se dio al momento del otorgamiento de la buena pro, si la concertación ha sido al momento de la rúbrica del contrato, si la concertación ha sido en la adenda, etcétera. Hay que probar dónde ha sido también el tema de concertación, ¿cierto? Porque no es suficiente decir, mira, tengo los elementos, esa concertación, sino hay que hacer la precisión dónde se dio y de qué manera, ¿cierto? Entonces, dejando de lado esto, bueno, los casos de peculado también tienen su propia pericia valorativa, su propio análisis, los delitos de aprovechamiento indebido del cargo, donde es más sencillo la nivel de probanza a diferencia de los delitos de colusión, porque en los delitos de aprovechamiento lo que hay que ver es el cúmulo de irregularidades administrativas que se hayan tenido a bien de dar para favorecer a una persona o para favorecerse ellos mismos en los contratos o operaciones, ¿correcto? Entonces, sin embargo, estas situaciones hasta solo un tiempo atrás eran considerados solamente casos complejos. Pero no eran cuestiones, por ejemplo, de criminalidad organizada. O sea, no eran cuestiones de criminalidad organizada. Pero hoy en día ya se ve todo un grupo de personas sofisticadas, ¿correcto?, de que se dedican a cometer, por ejemplo, actos de corrupción, como lo que vienen a ser los procesos de licitación, o ocupar cargos dentro de una entidad del Estado, ¿no? O sea, todo tipo de organizaciones bien estructuradas, con roles definidos, con estrategias, ¿no?, con sus propios módulos operandi existentes. Entonces, ante esas situaciones, ¿cómo el Ministerio Público tiene que hacer frente este tipo de actos o este tipo de circunstancias? ¿Cómo debes hacer frente? Entonces, nuestro Código Procesal Penal respecto a ese tema señala, pues, las técnicas especiales de investigación. ¿Cierto? Y dentro de las técnicas especiales de investigación, ¿qué encontramos? Las interceptaciones telefónicas, el agente encubierto y los temas de colaboración eficaz. Y la Corte Suprema se pronuncia también respecto al plazo ya en cuestiones de organización criminal, porque dice lo siguiente, mira, y ahí recordamos nada más porque yo estoy seguro que ustedes ya lo saben. El caso simple, ¿cuántos días tenemos sobre la investigación de un caso simple? Hemos señalado 60 días, que pueden ser ampliados por 60 días más, teniendo un total de casos simples de 120 días en los casos simples. Cuando el caso es complejo, vamos a tener un lapso de tiempo de 8 meses. 8 meses en las cuestiones de caso complejo, ¿cierto?
pero no cualquier caso amerita ser declarado complejo, sino ya hemos estado manifestándolo también. Necesitamos pluralidad de agentes, diferentes actos de investigación, tenemos que analizar abundante documentación, hay que tener que hacer diligencias externas, internas, o sea, hay una fundamentación legal para que el fiscal pueda declarar un caso como complejo. Y ahí ingresa pues la pregunta, ¿no? Los casos de criminalidad organizada, ¿son casos complejos o no son casos complejos? Reitero, las cuestiones de criminalidad organizada, ¿son casos complejos o no son casos complejos? Obviamente la respuesta es, por supuesto que sí, son casos complejos las cuestiones de crimen organizado. Entonces, si es complejo respecto al plazo, tendríamos, por ejemplo, solamente 8 meses, ¿cierto? Que una investigación, por ejemplo, en diligencias preliminares debería ser solamente de 8 meses. Y ahí ingresa, por ejemplo, la Corte Suprema, pues, porque la Corte Suprema dice, no, un momentito, analicemos las situaciones. No es lo mismo investigar un delito de robo, un delito de hurto, que investigar, por ejemplo, un delito de colusión, un delito de aprovechamiento indebido del cargo, o que investigar cuestiones de lavado de activo o crimen organizado. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Por la complejidad del tipo penal y por la complejidad de estructura delincuencial que se existe. Entonces se analizó lo siguiente, doctores. Se dijo, pero analicemos. Si estamos hablando que le vamos a poner un plazo mayor a los casos de criminalidad organizada, analicemos la esencia de lo que viene a ser el plazo de las diligencias preliminares y el objetivo que tienen estas. Y se señaló que el objetivo que tienen las cuestiones de diligencias preliminares tienen como vital importancia realizar actos urgentes y inaplazables. Y eso lo conocemos todos. Los actos urgentes e inaplazables, que siempre de la mano con el tema de la celeridad procesal, ¿cierto? Sin embargo, se analizó lo siguiente. 8 meses para poder identificar a los que forman parte de una organización, ¿será suficiente? ¿Será suficiente tener solamente 8 meses para poder individualizar a quienes forman parte de una organización dedicada a cometer actos no solo de corrupción, trata de personas, lavado de activos? Y la Corte Suprema dijo no. Por más que se apliquen técnicas especiales de investigación, que dicho sea de paso necesitan su elaboración y su tiempo, se necesita ahora mayor espacio, mayor tiempo en este caso. Pero si las diligencias preliminares son para realizar actos urgentes e inaplazables, incluso durante mucho tiempo existió un cuestionamiento, porque se decía 8 meses para acto urgente e inaplazable, se entiende por lo urgente lo inmediato, lo rápido, en 24 horas, en 2 días, en una semana. 8 meses para cuestiones de complejidad parece un exceso. Y si hablas, por ejemplo, en la propuesta 36 meses de diligencias preliminares en cuestiones de organizaciones criminales, también parecía una atrocidad, un tiempo muy extenso. Entonces algo se tenía que hacer sobre el objetivo de las diligencias preliminares, porque no solamente tenían que ser actos urgentes e inaplazables, sino tendríamos que señalar algo más. ¿Y qué se señaló? En ese caso en particular, se mencionó lo siguiente. Ahora, el objetivo de las diligencias preliminares no solamente será realizar actos urgentes e inaplazables. Así menciona. No solamente será realizar actos urgentes e inaplazables, sino que ahora el Ministerio Público, el fiscal, tiene que ver satisfecho su objetivo de investigación. O sea, se tiene que cumplir el objetivo de investigación. Entonces, como te ponen ello, obviamente el Ministerio Público dijo, pues 8 meses es muy poco, aplicamos técnicas de investigación y otros actos, hay que tener que valorar, analizar, porque ahora te piden motivación. 36 meses en cuestiones de criminalidad organizada, en diligencias preliminares, pero como siempre sin perjuicio de que se termine en el menor tiempo posible, ¿no? Aunque a veces se termine ocupando los 36 meses que se ha tenido a bien de solicitar. Entonces, eso sobre el plazo. ¿Qué técnicas
ayudan muchísimo. Las interceptaciones telefónicas. Porque incluso las interceptaciones telefónicas te permiten luego evidenciar otros actos de corrupción. ¿Cuál es aquella eficiencia o finalmente cuál te hará mayor eficiencia por cuestión lógica procesalmente hablando? ¿Un levantamiento del secreto de las comunicaciones o una interceptación telefónica? ¿Cuál nos dará, doctores, mayor eficacia o eficiencia a nivel de una investigación? Por obvias razones, las interceptaciones telefónicas. Porque vamos a encontrar en tiempo real, por ejemplo, las prácticas, las disertaciones, las disposiciones en tiempo real. Lo que no sucede con los levantamientos de secretos de las comunicaciones, porque te llegan solamente vinculaciones. Pero ese tema de interceptaciones hay que trabajarlo bien. Hay que estructurarlo bien, ¿cierto? Otra situación, los agentes encubiertos en cuestiones de organizaciones criminales. Un agente encubierto, por ejemplo, les comento, otros lugares, ustedes han escuchado de los famosos detectives, por ejemplo, otros países tienen su escuela de detectives, porque de esta manera se va preparando, por ejemplo, al que va a tener que ingresar dentro de esta organización, va a ingresar dentro de esta organización para brindar información y para ubicar a quienes son los que forman parte de esta organización y qué actividades también realizan ellos. Entonces se requiere una persona que esté muy bien preparada, ¿cierto? Entonces los agentes encubiertos se requieren pues una destreza, es muy delicado y la reserva exclusiva, ¿cierto? Y ahora hablamos de este tema así bastante interesante, como todos los que hemos estado mencionando. Lo dicho sea de paso, esta es una exposición genérica que estamos realizando. Cada tema tiene su propio desarrollo de sesiones y seguramente más adelante el Colegio de Abogados de ICA va a tener a bien de desarrollar un diplomado, así que mucha atención. Y ahora hablamos del colaborador eficaz. El colaborador eficaz. El colaborador eficaz, las cuestiones de colaboración eficaz, por ejemplo, ¿cierto? Y es que en cuestiones de criminalidad organizada, también es importante saber quiénes son los futuros postulantes a colaboradores eficaces y quiénes realmente deben ser admitidos como colaboradores eficaces, porque al tratarse de organizaciones, necesitamos informaciones que sean de calidad. Entonces, un colaborador eficaz es un procedimiento procesal mediante el cual el aspirante a colaborador eficaz brindará información de calidad y a consecuencia de esa información tendrá un beneficio premial. Un beneficio premial, ¿correcto? ¿Quiénes pueden ser, doctores, colaboradores eficaces? ¿Quiénes pueden ser colaboradores eficaces? Primero, por obvias razones, el que será colaborador eficaz será el imputado. El imputado, el primer llamado a ser colaborador eficaz, porque va a solicitar un beneficio premial, una reducción de su pena. Siguiente situación. El sentenciado también puede aspirar a tema de colaboración eficaz. Puede aspirar a ser un colaborador eficaz porque se le puede reducir también la pena privativa de libertad que está teniendo. Y luego, un externo, por ejemplo, un testigo de una investigación, también puede ser colaborador eficaz. También un externo puede ser colaborador eficaz. Entonces ahí, por ejemplo, saltaba toda una controversia. ¿Y qué beneficio premial tiene este tercero? Si no es sentenciado, tampoco está siendo imputado. Entonces, ¿cuál es el beneficio premial que va a tener? Y ahí ingresa la siguiente lógica. A nivel de una investigación, si hoy eres testigo, quizás mañana seas incorporado como imputado. ¿Cierto? Hoy eres testigo, quizás mañana eres incorporado como imputado. Y finalmente cada persona que comete un hecho delictivo sabe si lo ha cometido o no. Si una persona que comete un comportamiento contrario a norma sabe. O sea, finalmente nunca vas a poder engañar a tu conciencia, ¿cierto? Porque en tu conciencia sabes lo que has hecho, lo que has realizado.
O sea, no podrás engañar o dar versiones, pero tu conciencia no. Entonces, ¿qué sucede? A veces cuando ya está complicada la investigación complicada, pues para los testigos, ¿no? Entonces ellos dicen, uy, tarde o temprano me van a incorporar a la investigación. Ahorita no estoy imputado, no soy investigado, pero seguramente le van a dar información. Por tal o cual motivo, porque realmente estuvo metido también en alguna irregularidad. Te dice, no, antes que suceda eso, mejor yo postulo para ser colaborador eficaz. Entonces también los terceros, por eso te señalo, podrían postular a ser temas de colaboradores eficaces. También pueden postular a ser tema de un colaborador eficaz. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un fiscal? Primero, para aspirar a tema de colaboración eficaz, tienes que apartarte del hecho delictivo. Reconocer primero tu participación, hacer un reconocimiento de tu participación en estos hechos delincuenciales, reconocer que tú has participado dentro de la organización, que tú has sido parte, por ejemplo, de esta organización, pero ahora tienes que apartarte. Tienes que apartarte de esta organización. Ese es el requisito de procedibilidad. Y luego de ello, a través de las sesiones y reuniones estrictamente privadas, el colaborador eficaz dará toda la información, dará toda la versión existente, absolutamente toda la versión. Ahora, ¿es suficiente con que dé la versión? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público respecto a la versión que está señalando el colaborador eficaz? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Obligatoriamente tiene que corroborar esa información. Se tiene que corroborar. Y ahí ingresa un trabajo muy importante por parte del Ministerio Público. La corroboración. La corroboración. O sea, si no hay una corroboración, ¿correcto? Si no hay temas de corroboración, por ejemplo, ¿cómo finalmente vamos a decir que nos encontramos ante una información de calidad? O sea, si el colaborador eficaz, a manera de ejemplo, dice, mira, dentro de la institución, determinadas personas eran los encargados de emitir los informes. Determinadas áreas son aquellos que han dado la conformidad. En determinadas áreas se encuentran los fallos de todos los procesos irregulares. Entonces el Ministerio Público hará los allanamientos, por ejemplo, para solicitar todas estas informaciones, para poder incautar todo esto, porque en base a la información de calidad que está dando el colaborador eficaz. Y esa versión, reitero nuevamente, se tiene que corroborar sí o sí. O sea, no podríamos decir, confiamos en lo que nos dicen y listo. Ahora, otra de las cuestiones bastante controversiales también es si se debe, por ejemplo, contrainterrogar al colaborador eficaz. Si uno debe contrainterrogar a un colaborador eficaz o quizás no. Y ahí la respuesta es de que son procesos en los cuales no quepa los temas de la contradicción, del contrainterrogatorio. O sea, uno no contrainterroga al colaborador eficaz. No hay contrainterrogaciones. Ahora, eso sí es importante. No es suficiente con la sola versión de colaborador eficaz, sino que esta versión, reitero nuevamente, tiene que pasar por una etapa de corroboración. Y en esa etapa de corroboración, uno se puede dar cuenta quizás de que la información que ha estado señalando, la información que ha estado vertiendo, no es una información de calidad. O sea, no es una información que nos ayuda a los hechos. ¿Y qué pasa si ese colaborador eficaz da la misma versión que el anterior colaborador eficaz? Tampoco, porque necesitaremos temas nuevos. Necesitaremos informaciones nuevas finalmente para hallar a la verdad. Y eso toma su espacio de tiempo. Finalmente, estas informaciones permiten, por ejemplo, individualizar a presuntos autores de un hecho delictivo. Nos permiten individualizar a quiénes son los autores. Ahora, la reserva que se tiene que tener sobre el tema de colaboración eficaz es al límite. No se debe filtrar información. Y ahí uno tiene que tener cuidado. Porque al tratarse de casos tan delicados y tan grandes, no se olviden que a veces están los temas de los chuponeos, por ejemplo. Los temas de las conversaciones que tú puedes tener con alguien y por ahí un filtro. Son cuestiones bastante delicadas. Entonces, en ese sentido, se tiene que lograr una estricta reserva
de cada una de las sesiones. A veces en estos temas el único que conoce es el fiscal provincial y el fiscal adjunto y nadie más. Porque la reserva es tal como cual. Nadie debe saber quién es el colaborador eficaz y se le tiene que dar pues acá también solamente una clave a los temas de colaboración eficaces. Son muy importantes. ¿Y qué sucede si se filtra la información? Es un tema bastante delicado. En los casos mediáticos hay una gran posibilidad de que se filtre información de quién finalmente son los temas de colaboradores eficaces. En ese sentido, doctores, ¿qué podemos evidenciar? Vamos a evidenciar que a nivel de los procesos de investigación, dependiendo de los casos comunes, de los casos de corrupción de funcionarios, de los casos de criminalidad organizada o cuestiones de lavado de activo, las investigaciones cambian. Las investigaciones cambian y esto se va tornando más complejizado también. De ahí les señalaba los temas de plazo también existentes. Pero lo que se tiene que tener en cuenta, procesalmente hablando, de que cualquiera sea el tipo de investigación, se tiene que dar también, primero, en cumplimiento del principio de legalidad y respetando también a la contraparte a través del posicionamiento del derecho de defensa que tiene toda persona que está siendo sometida a una investigación. Muy bien, doctores, de esta manera termino mi disertación en esta noche, hoy 18, viernes 18 de septiembre del año 2020. Muchísimas gracias a la invitación del ilustre Colegio de Abogados de ICA, de cada uno de sus miembros y de cada uno de ustedes que me han estado acompañando en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias de todo corazón con cada uno de ustedes. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.